Hola, bienvenidos a la exposición Los Huecos del Agua. Mi nombre es Itzel Vargas Plata, soy curadora de este proyecto expositivo aquí en el Museo Amparo en su segunda sede. Esta exposición intenta hacer un acercamiento a los lenguajes artísticos de algunos artistas relacionados con pueblos originarios. La idea es acercarnos a su trabajo a partir de su individualidad y no asumir que el indígena es un grupo homogéneo, y queremos revisar el trabajo de estos artistas desde un acercamiento lejos de la idealización o de la folclorización. Lo que intentamos es reflejar sus búsquedas que negocian entre un pasado que puede datar desde antes de la llegada de los colonizadores españoles hasta un presente muy complejo y obviamente formulando pensamientos que tienen que ver con este mundo globalizado. No asumimos que este grupo de artistas forman parte de burbujas donde no ha transcurrido el tiempo. Son seres que se están reinventando igual que cualquier otro habitante de este mundo, desde sus propias geografías y desde sus propias particularidades. El título se deriva del Pensamiento Archipiélago de Édouard Glissant, que fue un autor de la Martinica, ensayista, poeta, y su planteamiento es abordar las geografías desde distintos puntos de vista. En esta primera sala lo que va a encontrar el público es un acercamiento a la idea del origen. La casa forma parte del ser, si bien el planteamiento no es establecer homogeneizaciones. Sí es cierto que también hay ciertas coincidencias que encontramos entre los autores, y una de ellas es el valor que se le da a la casa donde uno nace. De ahí que van a encontrar, por ejemplo, una pintura de Fernando Palma, que, como saben, él siempre incorpora dispositivos electrónicos o robóticos a su trabajo, y él está haciendo esta representación de una casa donde también aparece el elemento de la naturaleza, que, como saben, Fernando Palma también ha sido un gran activista respecto al cuidado del medio ambiente. Y por otro lado tenemos también la alusión a procesos migratorios con una obra de Ana Hernández, que es un bordado que hace a partir de que su mamá tiene que migrar a Estados Unidos y le envía una carta por correspondencia indicándole la dirección de su nuevo trabajo. Es una referencia geográfica muy abstracta que, sin embargo, puede permear el dolor de estos procesos migratorios. También tenemos una videoinstalación de Octavio Aguilar titulada Danza 8, que es un escarabajo que aparece en un plano y de pronto se multiplica a cuadros, y es simplemente un escarabajo volteado, intentando voltearse. El fondo es una marcha fúnebre y está hablando justamente de esta resistencia, esta lucha por la sobrevivencia de algunas de las comunidades originarias. En esta sección de la exposición estamos haciendo referencia al lingüicidio, es decir, a la castellanización forzada, y uno de los ejemplos son estas 3 piezas de José Chitzul, que es un artista de Yucatán, que toma el elemento del rótulo, la técnica del rótulo, para hacer una reafirmación a partir de la lengua y de la palabra, de la lengua maya. Entonces se realiza estas obras bidimensionales donde dice: véanos, estamos en un mundo de palabras, véanos, estamos vivos, estamos escribiendo. Entonces hay todo un conjunto, una selección de piezas donde se hace referencia a esta problemática, cómo han sido minorizadas las lenguas originarias. En el caso de Sabino Guizú participa con este neón, que se trata de una oda al zapoteco. Es un fragmento de un poema donde habla sobre la disminución de hablantes de esta lengua. Por otro lado, tenemos este video y instalación de Octavio Aguilar, se titula Poj, que significa viento. Como ven en la imagen, son unos reguiletes que están en el campo y se escucha la palabra Poj, que significa viento. Él envía una serie de instrucciones que están en Mije para construir justo esos reguiletes, y las hojas con las que se pueden construir estos reguiletes son tomadas del libro de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública. Es una edición donde aparecían en la portada una imagen de la patria con la bandera nacional, y está haciendo referencia a la imposición del español como única lengua nacional. Por otro lado, tenemos el video de Handy Medina, de la Torre de Babel, donde aparecen imágenes de la construcción de las Torres Gemelas,
con un texto extraído del Génesis bíblico y hace referencia a cómo la lengua ha sido una herramienta muy poderosa para dividir o separar naciones. Soy Andy Medina, soy artista de la ciudad de Oaxaca y estoy participando con 2 piezas. La primera es Liki Ganalú, que es una pintura instalación, y un video que se llama Torre de Babel. Liki Ganalú es una instalación que surge al terminar la universidad y darme cuenta de todo el sistema académico por el cual yo había cursado y darme cuenta del creciente desigualdad que ha existido en relación con las lenguas indígenas respecto a los procesos de educación que existen hoy en día en México y que muchas veces, o si no es que en todas las mayorías, se brincan toda la cultura de pueblos originarios, ya que prevalece el idioma español, inclusive el inglés y otros idiomas por encima de los lenguajes originarios, y cómo la SEP en algún momento ha llegado a ser parte o cómplice de esta estructura, y cómo eso de alguna forma determina también el cómo se perciben hoy en día las comunidades originarias. Y bueno, la palabra Liki Ganalú es una traducción que del zapoteco del Istmo significa tú no sabes o ignorante. Entonces, pues bueno, se convierte en una pieza que confronta a quien la puede leer y a quien no. Y bueno, y Torre de Babel es un video que surge también de un archivo de la construcción de las Torres Gemelas, y al darme cuenta que hay similitudes respecto al pasaje bíblico de la Torre de Babel, y también como en algún punto se convierte como en un dogma que no se puede cuestionar. Y para esto se hace una traducción de la Torre de Babel en Mije en colaboración con un amigo artista también que se llama Vicente Vázquez, y él lo traduce a Mije. En la Galería 2 iniciamos con un conjunto de obras que se refieren al daño al medio ambiente. Es el caso de la serie Dead Honey de Sabino Huizú, que participa con una pintura, que es la que está a mis espaldas. Un cráneo, es una escultura de un cráneo hecho con panales de abeja, y una mesa con un mapa del mundo que está inundada en miel. Está haciendo referencia a la disminución de la población de abejas y cómo esto impacta al medio ambiente. También tenemos la escultura de Olotera de Ana Hernández, donde es un mapa del istmo de Tehuantepec y se refiere a la introducción del maíz transgénico y cómo afecta ese territorio. La Olotera es una pieza que comencé a trabajar porque es esta inquietud que ahorita está en constante cambio, pues con la pérdida y la alteración de los maíces transgénicos. Soy del Istmo de Tehuantepec, y en el Istmo de Tehuantepec la base de nuestra alimentación es el maíz. Entonces parto de esta idea que es una olotera, que es este elemento que sirve para desgranar los olotes para que hacen el maíz. Entonces, como una revalorización de dónde estamos y quiénes somos, hago esta lotera de forma del Istmo de Tehuantepec, conforme a la necesidad de ir haciendo presión, haciendo fuerza con la mano de quiénes somos, si somos el maíz. En esta otra sección estamos hablando sobre el desplazamiento forzado de territorios, con ejemplos como el de César Katsu, que es un artista proveniente de Guerrero. Él está haciendo referencia al uso de rituales y del mundo espiritual, también como un elemento de resistencia en defensa de sus territorios. En este caso se refiere a Xochistlahuaca y cómo ha afectado por intereses del Estado y de empresas con fines políticos. También hay un abuso injustificado y una apropiación de territorios y de bienes naturales. Hay un elemento que es común también a lo largo de la exposición, y es el entendimiento que ser humano y naturaleza formamos parte de lo mismo. 2 teóricos que han escrito sobre esto, fue Floriberto Díaz y actualmente todavía Jaime Martínez Luna, que han abordado el concepto de comunalidad y se refiere a esto, a concebirnos como parte de lo mismo. Por eso en ciertas culturas, en ciertos pueblos originarios, ni siquiera existe el concepto de basura, porque es imposible atentar contra nosotros mismos. Mi nombre es Reyes Joaquín Ando del Amor, soy originario de la comunidad sinense de Yucatán. Mi trabajo aborda problemáticas ambientales
relacionado con la milpa maya en el territorio yucateco, especialmente en el litoral. Igual aborda el concepto del antropoceno relacionado en las comunidades indígenas. Esta pieza que está aquí exponiéndose, el nombre es Horizontes. Es una serie que vengo realizando desde el 2017. Nace a partir de mi estudio a las perforaciones que se realizaron en el cráter de Chicxulub Pueblo, donde estudiaban las composiciones de las rocas, ¿no? Después del impacto del meteorito. De ahí nace este interés para crear estas capas, ¿no? Como de manera circular, aludiendo a las formas que se extraían en el subsuelo. Pero ahora es utilizando materiales que nosotros vamos desechando en la tierra, ¿no? En las milpas, en las comunidades, ¿no? Y todas estas nuevas construcciones que se están realizando, ¿no? En diversas comunidades del pueblo, ¿no? Como son las inmobiliarias, los condominios, que están viniendo a afectar, ¿no? Y a partir de eso, voy creando estas piezas como referencia a unas nuevas perforaciones geotécnicas. Al final del recorrido en la Galería 2, también tenemos la participación de una serie de artistas zapatistas, donde es evidente, donde hay una manifestación de las consignas de la lucha zapatista que tienen que ver con la igualdad, con la justicia, y donde la mujer juega un papel central. A mis espaldas está este bordado, esta obra textil, que es una colaboración entre los Panteras Negras y los zapatistas, donde establecen un paralelismo entre sus luchas por más justicia, equidad y libertad. Por ejemplo, tenemos esta sección donde aparecen los atletas Tommie Smith y John Carlos en la premiación de los Juegos Olímpicos del 68, donde ambos hacen la seña del poder negro y les fueron retiradas las medallas por haber hecho este gesto, que son pues finalmente temáticas que siguen siendo muy actuales, que como sabemos la manifestación de ciertos posicionamientos políticos no son aceptados todavía y de alguna manera durante la exposición sigue habiendo pues el reflejo de estas contradicciones de un mundo en el que se sigue minorizando a comunidades, a pueblos marginados, y por otro lado hay políticas de rescate, ¿no? O la apropiación indebida para fines estatales. Soy Carlos Martínez González. Para esta ocasión presento esta pieza que se llama Escultura Territorial, un comentario romántico sobre una escena extractivista. Surge de mi interacción con el paisaje en relación a la tala de montes, al cómo se está gestionando la acción territorial dentro de la zona de los volcanes, sobre todo en el Estado de México. Y bueno, dentro de la investigación parto de una ilustración que hizo Eugenio Landesio en 1869, cuando hace su primera ascensión al cráter Popocatépetl, y deja testimonios de una manera pues, muy ingenua de una escena en la cual mineros van saliendo del cráter después de haber minado el interior del volcán. Toda el montaje, la escenografía, tiene que ver con la relación que se guarda en el territorio y el uso de los elementos de él. Las vallas se ocupan principalmente en la zona oriente del Estado de México, cercana a los volcanes, para la delimitación y protección del bosque, en muchos casos de la tala ilegal del monte. Entonces, en este sentido, trato de hacer una relación temporal, contemporánea, con histórica, sobre cómo la zona, en específicamente los volcanes, han tenido un asedio constante de diferentes formas sobre el territorio. Los montículos sobre cuales se alzan las vallas constan de arena, de algún cerro importante dentro de la periferia de la zona de los volcanes, ¿no? Que ahora se convierte en una mina, pero antes era un punto geográfico de culto para la comunidad de allí. Entonces, bueno, hay toda una relación entre la extracción, entre la historia, entre la contemporaneidad, y al mismo tiempo me interesa generar una confrontación entre la persona que observa y que pueda acceder a la información, en este caso el dibujo, que no sea tan fácil de acceder, que haya siempre una incomodidad de acceso, por lo menos visual, hacia la información. Al inicio de las salas temporales tenemos un conjunto de artistas que dialogan con el pasado y con modos de pensamiento ancestrales. Es el caso de Abraham Gómez, que realiza una serie de actividades que registra fotográficamente, donde se expone a enfermedades o incluso a perder la vida.
Ese es el caso de estas 4 fotografías que llevan por título Le comenzó la locura. Él se va al campo y realiza este tipo de actividades como cortarse el pelo o ir a beber agua directamente de un manantial. Quien hace eso se supone que no tendrá descanso, su alma no tendrá descanso. Mientras él está desarrollando estas actividades, hay un perro que los está siguiendo y su mamá le está pidiendo que pare porque se está poniendo en peligro. Ese día tiene un accidente muy grave, casi pierde la vida y su madre le comenta que era un mensajero que le estaba advirtiendo que parara. Lo interesante es que si bien Abraham está confrontando esta serie de ideas, al final incluye en la fotografía del perro titulándolo Mensajero en esta serie, ¿no? Entonces hay este tipo de negociación, de reflexión entre pasado y pues, los pensamientos del artista en las reflexiones actuales. En el caso de Maruch Santís Gómez, esta serie es pues, icónica en la fotografía contemporánea realizada en México. Y si bien tiene un tratamiento muy conceptual de imágenes con elementos muy simples, hay una descripción donde ella está narrando pues todas las sugerencias o las maneras de prevenir un daño en actividades de la vida diaria o de solucionar ciertos problemas, como es el caso de esta fotografía, donde dice que para que alguien deje de roncar, se le puede pegar con el guaracho en la cara, ¿no? Hola, soy José Ángel Santiago, soy originario de Juchitán. Desde el 2018, gran parte de mi trabajo gira en torno a una investigación y producción a partir de la pintura al fresco, entre otras cosas, pero con mucho interés sobre la técnica. Desde el 2018 he tratado de formarme como fresquista. Lamentablemente lo que conocemos como fresco viene directamente de Europa, ¿no? Pompeya, Florencia, Italia, etc. Y dejamos a un lado el hecho de que en América ha habido una gran tradición pictórica a partir del fresco, ¿no? La mayoría de los sitios arqueológicos, a no ser por la destrucción, están cubiertos y rellenos de frescos, ¿no? Estos frescos, o como se le llama pintura mural, que es prácticamente lo mismo, narran la historia de estas comunidades, ¿no? Narran la historia de estos pueblos y de una u otra forma pues narran nuestra propia historia. Pues el fresco es una técnica en la que se mezcla cal con arena y se trabaja distintos pigmentos diluidos en agua. Lo que hace la cal es que captura el pigmento y por eso lo hace duradero. El fresco es la única técnica pictórica en la que se usa la materia o el pigmento puro como medio, ¿no? No hay ningún aglutinante más que el agua, pero el agua se evapora al secarse el fresco. Creo yo que no hay un resultado similar al fresco en cuestiones de durabilidad, en cuestiones de luz, en cuestiones de tonalidad de colores. No hay ninguna otra técnica que se acerque al fresco, ¿no? Por eso a mí me interesa bastante. Es un proceso muy tedioso y muy cansado porque te tardas bastante y tal cual es como ser albañil, ¿no? Y al final, cuando ya tienes la pieza lista, al menos dependiendo de los formatos, ¿no? Pero es una técnica en la que tienes aproximadamente entre 6 y 8 horas para pintar. Depende del clima en el que estés, ¿no? Entonces, por eso me interesa bastante. Estos frescos con los que participo en los Huecos del Agua tienen su origen del 2017. En el 2017, en septiembre, hubo un sismo muy grande en el sur del país, específicamente en Juchitán. Yo soy de Juchitán, de una zona que le llaman la séptima sección. Es una de las zonas más populosas y más marginadas. En su mayoría, en Juchitán, toda la gente es de origen vinizá o lo que llaman zapotecas, ¿no? Nosotros nacimos y crecimos hablando el zapoteco y viviendo el desarrollo de nuestras infancia o juventud desde el zapoteco. El hablar zapoteco y, el ser hablante te permite conocer otro mundo, ¿no? Es como, creo yo, que cuando hablas otra lengua del mundo, ¿no? Te permite otra forma de concebir el mundo. Aparte de que hay una transmisión de conocimiento de manera oral entre generación y generación que tiene mucho que ver con, pues no sé, con muchas cosas, ¿no? Como mi papá, por ejemplo, que es campesino, toda la transmisión de conocimiento del campo viene de él, ¿no? En el 2017, pues, yo del 2017 al 2018, por 1000 razones, después del sismo estuve en Juchitán casi un año y sí pintaba, pero no pintaba como que yo quería pintar, ¿no? Entonces,
pues entre otras cosas creo que no era importante en esa época pintar. Y estuve haciendo otras cosas, ¿no? Entre esas cosas surgió algo que era como conectarme de nuevo con el lugar de donde soy, ¿no? Y conectar con mucha gente que a partir del zapoteco empezaba a tratar de buscar una explicación del por qué había temblado de esa forma y por qué ahí, ¿no? Más allá de la explicación científica o la explicación religiosa, que es lo que normalmente conocemos, empezaron a surgir estas, como yo le llamo fábulas, ¿no? O pequeñas historias. Por ejemplo, hablaban de una gran galaxia, ¿no? Que nosotros estamos en un lugar, pero estamos dentro de otro lugar y después estamos dentro de otro lugar. O sea, como del microcosmos hasta el macrocosmos, ¿no? Y estas cosas yo empecé como solamente a hacer anotaciones y dibujos rápidos, porque estaba haciendo otras cosas. Y durante un año me di cuenta que no había trabajado como yo quería, pero que tenía mucho que hacer, ¿no? Por muchas cosas apareció el fresco y empecé a hacer esta serie, que tiene mucho que ver con algunos paisajes. Esta solamente es una parte de toda esa serie, pero muchas tienen que ver con cosas mitológicas del por qué temblaba, o algunas son paisajes de montañas de escombros, ¿no? Algo que, no sé, pues como todo pintor, ¿no? Creo que todo pintor o todo artista está o debería estar lleno de su contexto, ¿no? Si no estás familiarizado y si no hablas del contexto en el que te toca vivir, pues no sé, digo, cada quien, ¿no? Entonces estos 3 frescos hablan prácticamente de eso, ¿no? Como de una forma distinta de concebir el mundo a partir de una lengua, ¿no? Al final de este conjunto están 2 videos de Humberto Gómez Pérez, donde está haciendo referencia a los conocimientos de la comunidad tzotzil y a la figura central que representa a la madre, y la idea de los animales protectores, que son animales que nos acompañan durante nuestra vida y nos protegen. También hay un segundo video titulado Nuestra Música, donde aparecen de una familia, representantes de 3 generaciones, donde juntos están tocando instrumentos musicales. Abraham Gómez es un artista de San Juan Chamula, que ya vimos en la sección anterior con la serie Le comenzó la locura. Aquí él está reflejando algo que le sucedió en el trabajo. Él trabaja en una concesionaria de coches, vendiendo automóviles, y en una ocasión uno de sus clientes puso como condición comprar un coche siempre y cuando se lo vendiera en noche de luna llena, y cuando Abraham le dijo que, pues, que no era posible por el horario, le dijo: es la única manera en que te lo puedo comprar, porque es de la manera en que aseguro que va a tener larga vida este proyecto. De ahí inició él esta serie donde registra a sus clientes, titulada Bendice mi camino, clientes que le llama la atención esta conjugación entre pasado y presente. Por ejemplo, aquí esta señora tiene un esposo que trabaja en Estados Unidos y que le envía dinero hasta poder completar los recursos suficientes para comprar esta Urban y ya poder él regresar y tener una herramienta de trabajo. En el extremo inferior izquierdo aparece una familia que compra esta camioneta. Al poco tiempo muere el esposo y la señora lo vende porque piensa que ella no lo necesita, pero la convencen que ella es algo que puede utilizar, y después regresa en una actitud completamente distinta y con sus hijos acompañándola, y la condición es que fuera exactamente el mismo modelo y el mismo color, como que hay una recuperación de ella y de la parte de ella también beneficiarse de algo que habían construido juntos como familia. Y en el extremo superior derecho aparece un niño. Otra vez es importante tomar en cuenta la posición corporal y la manera en que los personajes que son retratados aparecen en plano de la fotografía. Como ven, el niño está un paso enfrente y está cargando los papeles de la compra del automóvil. Él fue el que decidió el color, el modelo y el tipo de financiamiento, y cuando le preguntan al papá por qué permitió que el niño fuera el que tomara todas las decisiones, contestó que porque él estudiaba y él no había tenido la oportunidad de ir a la escuela. Me llamo Ana Hernández y les voy a platicar un poco de la lluvia dorada. La lluvia dorada hace referencia al agua y al sol. Por ejemplo, parto de un detalle que forma parte del peinado tradicional de las mujeres del Istmo de Tehuantepec. Siempre tengo esta constante necesidad de trabajar con estas cosas que están extinguiéndose
Y, por ejemplo, en este caso era el elemento que es parte del peinado. Así como nuestras tradiciones, como nuestra lengua, lo que hago es esta búsqueda y esta nueva creación para que las cosas no se pierdan, no se mueran. Por ejemplo, la lluvia dorada, hay unas cuantas familias en el Istmo que siguen trabajando esta técnica. Lo que hago es hacer un formato en gran escala donde trabajo pues nuevamente esta lluvia, y lo que hago es que estos oficios que son los que hacen que todo esto siga permaneciendo y siga estando vivo. Al igual que presento lluvia dorada, también he trabajado los jicapestles, que son eran parte de igual de la indumentaria de la mujer del Istmo. Era esta vasija que es conforme a un patrón que nuevamente busco esta necesidad de todo esto que se está extinguiendo y que ha sido sustituida por el plástico. Entonces hago un trabajo de hacer una referencia a la shigagueta, que es un recipiente de barro que es donde se lava el maíz, ¿no? Se lava el maíz y lo que hago es, en el Istmo es muy importante el oro, no como un valor económico, sino como un valor que se transmite de generación en generación. Entonces lo que hago es esta revalorización y que las tradiciones y mi lengua siga viva. Hola, soy Fernando Palma Rodríguez, es originario de San Pedro Atocpan, la alcaldía de Milpalta, sureste de Ciudad de México. Y quiero platicar un poco acerca de esta pieza. Se llama Matoahan Nigno Mituhillo Mío Tocorojo, que quiere decir en español, mi nombre es Coyote, ¿y tú cómo te llamas? Se llama así en ñañú, pues dio la casualidad que cuando estuve terminando esta pieza, estaba buscando un pedestal donde montarla, y paz señor, y era obvio que su segunda lengua era el español. Empezamos a platicar, compré la sillita y se convirtió en esta pieza. Es una pieza que tiene ya alrededor de unos 15 años. Es básicamente un circuito electrónico que controla 4 servomotores y que hacen mover estas tijeras de tal forma que cuando uno mira a la pieza de diferentes ángulos, ve las tijeras que son una parte complementaria en el resto de la figura, que es una piel de conejo, y que en conjunto parecen formar el perfil de un coyote. El coyote en la cosmogonía antigua es una entidad a veces creadora, a veces chocarrera. En la cultura náhuatl, el coyote se asociaba con las artes y con la música, la danza. Pero el coyote como figura es una figura antiquísima en la cosmogonía mesoamericana. En su forma más antigua se le conoce como Huehuecoyotl en náhuatl, que quiere decir coyote más antiguo, y que está íntimamente asociado con el fuego. O sea, el fuego primigenio que crea el mundo es coyote, y su existencia permanece en nosotros. Y es interesante por eso anotar que, por ejemplo, en lenguas como el inglés se dice coyote y el nombre ha permanecido, ¿no? Una voz de origen náhuatl, coyote. En esa instancia, la pieza, además de contar con esos elementos, tiene la habilidad de moverse en una secuencia en la que el coyotito parece estar hablando. En algún momento se va a inclinar sobre esta otra parte de la pieza y allí simula que está tomando agua. Entonces, es un personaje que en esta pieza no se puede realmente como entender si es un representante político o eclesiástico, ¿no? Tiene todas esas figuras. Pero lo más interesante para mí es que se conforma de las tijeras y que al moverse parece gesticular, y de la piel del conejo, pero que en conjunto forman a coyote, porque el coyote tiene la habilidad de transformarse en las creaciones de las personas, así como en los objetos que a veces en la vida nos ponen trampas. Y aquí en ese sentido, coyote se manifiesta, pero no en su forma habitual, ni siquiera como el animalito. La pieza además consta de una leyenda en náhuatl que dice así: Tlazocamati nipalnemuguani,
Sentetl tonali sentetl huitzincapa. Tlazocamati techpa noche nechmomaquilia. Tualtlana, tomexicatlana, tonantzin male Carmelita. Y que dice así: gracias por quien existo, gracias por el día, por la noche, por mi madre tierra, por la tierra mexicana. Entonces es una pieza a la que yo le guardo mucho cariño por ese sentido, ¿no? Porque tiene un valor muy significativo para mí en el sentido de que fue la primera pieza o de las primeras piezas que yo expuse en México, y con esas piezas una nueva etapa en mi formación artística empezó a suceder. Hay dos historias que para mí son muy significativas porque de alguna forma nos ilustran la condición humana. Una de ellas es una donde está un cocinero friendo unos chícharos en la sartén, y de repente uno de los chícharos se voltea a ver al cocinero y le dice: ¿por qué me haces esto? Y el cocinero le dice: no te atrevas a brincar fuera de la sartén, ¿que no ves que te estoy dando sabor? Y la otra historia es el mito de Sísifus. El mito de Sísifus, donde Sísifus es condenado a empujar una piedra a lo más alto de una cima y verla rodar hacia el valle es su única satisfacción. Y los dioses del Olimpo lo han condenado a hacer eso para siempre, como castigo por haber robado la luz del conocimiento como Prometeo. Y son dos cosas que son interesantes para mí porque en cierta medida las tecnologías que inventamos están condicionándonos a una repetir de tareas, de trabajos, y que nos justifican mucho en nuestra condición humana. En ese sentido, esta pieza está hecha de dos partes. Una donde está esta máquina que camina como un ser que tiene una cabeza de coyote igual, y está siempre mirando a esto que es como su amo, ¿no? Como lo que dicta qué cosa es la ley, qué cosa se tiene que hacer en la vida. Y en esta parte están localizados un motor con el circuito electrónico, mostrando que en realidad estas son como las entrañas de este personaje, que de otra forma lo podemos ver, está vacío. Vuelve a caminar y ejecuta esta operación una y otra vez. Esta pieza hoy en día se llama Soldado, en relación a un mote que le dieron amigos ingenieros del Tecnológico del Valle Centrales de Oaxaca. Y me gusta porque sí, en realidad son guerreros, ¿no? Entonces, ustedes van a observar que tiene dos guantes con los dedos cortados. Así me los encontré en la calle, los agregué porque de otra forma, pues es el trabajo, ¿no? Lo que nos tiene atados al mundo y a repetir, hoy más que nada, ¿no? En esta época de consumismo. Y en ese sentido, esta pieza es un paisaje, un recorte, no solamente de nuestra interacción con las máquinas, sino en un plano más amplio, nuestra propia interacción con el género humano, con nuestro tiempo y con el medio ambiente. En la segunda sección de la sala de temporales tenemos obras referentes a cruces culturales. Es el caso de esta pieza de barro bordado del artista Mauro Pech, originario de Yucatán, donde se está refiriendo a la idea del mestizaje. Él comenta que en su localidad se les llama mestizos a las personas que portan huipil, lo cual es muy curioso porque en la construcción del Estado Nacional nos enseñaron que mestizos somos todos, ¿no? Entonces aquí hay una referencia a comunidades originarias a partir de la categoría de mestizo. Cuando Abraham Gómez inicia en el trabajo como vendedor de automóviles en la concesionaria, él sabía que iba a llegar un momento en el que iba a tener que dejar de portar pues, la ropa característica de Zahual Chamula y se iba a tener que cortar el pelo, que como les platiqué con anterioridad es algo que no es recomendable porque el pelo y las uñas, por ejemplo, forman parte de nuestro ser. Llegó un momento en que le dijeron que no se podía seguir presentando a trabajar, sino realizaba estos cambios, y él registra este corte de pelo con esta serie de imágenes donde suprime la imagen de quien le está realizando el corte de pelo y de alguna manera enfatiza la violencia implícita en esta transformación.
Guanhao, Wayan, Kefloy, ya están marcando el producto. Hola a todos, soy Pedro Aguilar, soy artista Ayuk, originario de Oaxaca, de la comunidad de Santiago Zacatepec. Mi trabajo en gran parte se basa en un reconocimiento de la lengua y cultura Ayuk. A partir de eso y de ese bagaje que yo tengo como Ayuk Habit, la persona Ayuk, realizo una serie de artefactos diversos que buscan hablar de la poética de esta lengua. Además, mi trabajo en busca es hacer un reposicionamiento de la valoración de las culturas originarias, en específico de la mía, que es la cultura Ayuk. En la pieza que ustedes pueden apreciar al fondo es un proceso que habla de la vinculación de la resistencia en la comunidad Ayuk, que es a partir de la defensa de la lengua, del mantenimiento de la lengua, de la preservación de la lengua, en una función de espejo con el funk, como una idea de resistencia que ocurre también en las ciudades, a partir de los jóvenes que usan un tipo de vestimenta, un tipo de look, por así decirlo, de las parches en grupo. Son una serie de telas serigrafiadas, al igual que los parches que usan los jóvenes punks o la gente que sigue esa ideología. Entonces, estos parches que ustedes pueden apreciar al fondo son la fragmentación de un canto en Ayuk, pero trasladados al soporte del parche. En este caso, la intención de la pieza es que el usuario del parche pueda captar la lengua Ayuk en el espacio cotidiano, en el espacio público, haciendo presente la persistencia y resistencia de esta lengua a la que yo pertenezco. Otro de los artistas participantes que hacen referencia a los cruces culturales es Baldomero Robles, quien realiza una serie fotográfica en el ámbito doméstico, donde está registrando rituales, incluso sacrificios de animales. Pero yo elegí estas dos fotografías donde aparece un joven tocando la guitarra eléctrica y vemos a partir de la decoración de los elementos que conforman este entorno, pues esa referencia a culturas que son permeables a toda la información y a la convivencia pues con un mundo globalizado. Entonces también aparece, por ejemplo, una imagen de la Virgen de Guadalupe y, insisto, son espacios que tienen que ver con lo privado, donde se muestran toda esta serie de imágenes que hablan de individuos en contacto con un mundo en constante evolución y cambio. Bueno, somos los Tlacolulocos, integrados por Darío Canú, Cosijo de Sacernas. Hemos trabajado desde el 2009. Nuestra comunidad se llama Tlacolula de Matamoros, está en el estado de Oaxaca. Creemos que es muy importante mantener el trabajo en la comunidad porque no hemos tenido el foco de atención dentro de nuestra comunidad, ¿no? Muchas migraciones, fugas de cerebros dentro del mismo estado o dentro del mismo país. Entonces, queremos generar que haya una intención, un interés en nuestra comunidad, no nada más como algo turístico, ¿no? Sino que genere un conocimiento, que genere experiencias y podamos compartirlo con diferentes pueblos o maneras de pensar y de diversificar nuestra cultura dentro de lo que, pues bueno, sabemos hacer más que nada. El trabajo de Tlacolulocos abarca la estética de los pueblos, tanto como ese doble discurso que se lleva a cabo, en nuestro caso, en las comunidades de Oaxaca. Tlacolulocos trata de no idealizar la postura actual en cuanto a los pueblos originarios. Se ha dado últimamente todo este auge, por así decirlo, de un indigenismo, de un reconocimiento hacia las partes originarias de nuestro país, pero como todo a la par de la globalidad, se convierte en una moda, se convierte en gentrificación, se convierte en espacios cada vez menos accesibles para las personas que realmente están dentro de la comunidad. Comunidad como tal participa y se vuelve un objeto tanto de estudio como de goce y como de estética, por así decirlo. Esa estética que está tan de moda últimamente, esta estética de reconocer lo nuestro, lo antiguo, e idealizarlo, ¿no? Nosotros tratamos de no hacerlo, de no idealizar a esa historia de los pueblos originarios, de donde venimos, y tratamos de darle la vuelta a la página. Cómo nosotros, como personas, nos enfrentamos en la globalidad, pero a la vez defendemos nuestra tradición. Esa tradición que para nosotros en muchas ocasiones la vemos como pura, la vemos como algo que no se puede tocar, y nosotros decimos que la identidad es algo que se mueve,
es algo que va fluyendo a través de diferentes vertientes, como lo es en este caso del mural, los textiles, ¿no? Los textiles mezclados, textiles que son tradicionales como la blusa, las trenzas con listones, pero confrontados con piezas de vestuario actuales, ¿no? Como lo es una chamarra de moda, como lo es actitudes más actuales. La mezcla de todo esto pues nos va dando a cabo la identidad que tal vez en 50 años no sea la misma que hace 100 y que los que nos pasamos defendiendo tal vez la pureza de nuestros textiles, la pureza de nuestras tradiciones, pues simplemente quedemos en medio de todo esto, ¿no? La globalidad, como siempre decimos, arrasa con todo. La gentrificación está pues volviendo a las comunidades en procesos pues de turismo, ¿no? De turismo a donde se va, se consume y no se vuelve, ¿no? La gente se va desplazando y hay muchas partes de las comunidades que lo aceptan. Lo aceptan, ¿por qué? Porque es dinero, porque es trabajo, porque es un capital, pero no ven el problema. Por lo tanto, vemos a nuestras comunidades desde dentro, pero con una mirada que también va hacia afuera. Como decía mi compañero Darío, Tlajumulco está en una búsqueda constante de identidad. Es algo que pues desde pequeños hemos observado, hemos vivido, somos parte de esta generación de migrantes, que es un intercambio cultural constante. Dentro de estos años se ha acelerado más que nada, ¿no? El compartir conocimientos, el compartir modos de vida, el compartir experiencias y pues también parte de la moda o parte de todo el trending o todo este bagaje cultural que nos llega, somos una exclusión o este parteaguas dentro de pues de esa búsqueda, ¿no? Constante, porque pues no somos puros, no podemos llamarnos de una originalidad, porque al fin y al cabo cuando nacimos, este mundo ya estaba hecho un caos, ¿no? Era ya todo un revoltijo de cosas, ideas, conceptos, que a veces es muy notable cuestionarlos, y también es una forma de no generar una estética simple, ¿no? Una estética que no tenga sentido, sino todos los elementos, todos los cuestionamientos tienen una forma de ser. Siempre hay una referencia constante. Podemos hablar desde la originalidad de los pueblos prehispánicos zapotecos hasta las pandillas de Los Ángeles, de Nueva York, Chicago, en todas estas ciudades donde la migración y la identidad constante hacen que el orgullo oaxaqueño, el orgullo mexicano esté en todos lados. Somos una mezcla ahí, ¿verdad? Entonces nos gustan tanto cosas como de nuestra historia particular, original, hasta cosas globales, ¿no? Hacemos una especie de análisis no oficial. Todo esto que vemos aquí son personas, son vivencias, son cosas que el colectivo ha hecho a partir de la recolección de todos estos conocimientos, ¿no? El colectivo se llevó a cabo de una manera autodidacta, por así decirlo, ¿no? No tenemos una formación académica, por así decirlo. Los temas de migración los vemos como una especie de ir y venir de conocimiento, ir y venir de este peregrinaje, pero también de contaminaciones, también de influencias, ¿no? Contaminaciones como todo lo que llega, como esta cuestión del pandillerismo en Los Ángeles que llega a México, pues a partir de las migraciones, ¿no? Aquí en México se ve para los jóvenes como un modo aspiracional, ¿no? Ser pandillero, ser gángster, pero de donde viene esto en Los Ángeles causó mucho daño en la sociedad, ¿no? Causó un parteaguas, rompió el tejido social. Entonces todas estas cosas que nosotros vemos aspiracionales en el primer mundo, por así decirlo, y nos las traemos para acá, aterrizan de otra manera en México, en Oaxaca, y sobre todo en las comunidades que están alejadas, ¿no? Cuando deportan a alguien, a un pandillero del centro de Los Ángeles, y lo mandan a un pueblo súper pequeño, más chico que las 2 cuadras en una ciudad donde vivía, pues es un parteaguas realmente grande, ¿no? Como decimos nosotros, no idealizamos esta cuestión. Los pueblos, la doble moral, el narcotráfico, la guerrilla, el turismo, ¿no? El turismo que a la par de toda esta gente que trae, pues obviamente también trae todo este consumo de sustancias y todo pues turismo más desleal, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque todos dan la fiesta y pues todos esos extranjeros pues vienen de lugares donde son el mayor mercado de drogas, ¿no? Entonces toda esta doble moral que existe en el turismo y en la manera de autorrepresentación de los pueblos originarios, pues da pie a este pastiche de imágenes, ¿no? Ese pastiche de imágenes que nosotros lo hemos simplemente plasmado desde temas súper nacionales como el narcotráfico, temas locales como son
conflictos sociales, enfrentamientos, temas como son la drogadicción en jóvenes, como las modas, en este caso ahorita las redes sociales, y cómo se utiliza todo este capital cultural extractivista pues en contra de nosotros, ¿no? En algún momento no vamos a poder ni siquiera vivir en nuestros pueblos de lo mágico que se volvieron. La relación de los pueblos originarios con la violencia es algo que el colectivo Tlacolulocos toca siempre. Como decíamos, no idealizamos nada y sabemos que la comunidad de Oaxaca está dividida en tantos municipios que somos muy complicados. Esas piezas en específico hablan de eso, hablan de la guerrilla, hablan de los conflictos armados, hablan de los conflictos políticos y de todo ese peligro que es vivir en un estado donde todos están tan separados y todos están tan unos en contra de otros que es imposible no llegar a usar este tipo de recursos. Como ya vimos, el recorrido de esta exposición culmina con los Tlacolulocos. En este caso, a mis espaldas están las obras tituladas AK-47, donde toman como referencia pues, la forma de estas armas que han sido muy características en cuanto a tráfico de armas, pero a partir de elementos característicos de la geografía donde ellos viven. Y algo muy valioso del trabajo de los Tlacolulocos es que reflejan esta complejidad de territorios donde hay tráfico de drogas o de armas, donde es muy visible la crisis social y política que vivimos como país, pero a partir pues, de la especificidad de Tlacolula en este caso, y donde contrarrestan esta imagen idealizada y colorida de un estado tan importante como Oaxaca, a partir de un tratamiento muy real, donde aparecen sus mujeres, que es la mujer el elemento central, confrontando siempre al espectador, siempre mirando de frente, siempre en actitud aguerrida y también como un símbolo de esperanza. Y es interesante, por ejemplo, este paralelismo con los artistas zapatistas, donde también la mujer es una figura central, pero lo hacen desde un tratamiento completamente distinto, ¿no? Y eso es algo que pienso se refleja a lo largo del recorrido, que, como decía, no son lo mismo. Cada artista habla desde su individualidad sobre problemas que pueden ser comunes en este territorio que conocemos como México. Les invitamos a que vengan a ver la exposición. Todas las obras están acompañadas de comentarios por los propios artistas. La idea es que el público pueda sacar sus conclusiones, generar sus propias preguntas y esperamos que se vayan con muchas dudas, con las ganas de ver la realidad de los habitantes con los que convivimos desde otros puntos de vista.